Y solicité un crédito por el ICETEX, pero pues debido al pasar el tiempo, las cuotas que hay que pagar o que hay que cancelar pues son muy altas, los intereses son más altos que el capital. He tenido varias afectaciones a mi vida crediticia debido a que estoy reportado a Data Crédito, a la CEFIN, a las centrales de riesgo. Financié con ICETEX, se supone que es una entidad para el financiamiento a la educación superior, pero en los momentos de los beneficios los estudiantes y las mismas familias se han visto desangradas en el momento de recibir dicho beneficio. Uno se ve estancado porque tiene bloqueos financieros, tiene que de pronto suspender nuevos estudios superiores, maestrías, por estar pagando una deuda pues que prácticamente se ha vuelto interminable de pagar. Entonces las opciones que se le brinda el ICETEX a los estudiantes pues no es la más favorable. He dejado de hacer varias cosas, digamos como seguir estudiando, no he podido realizar el estudio, no he podido realizar digamos otros proyectos que me gustarían hacer porque todo lo que he tenido que trabajar lo he invertido para los intereses realmente de lo que es el préstamo en el ICETEX. Actualmente con los créditos del ICETEX he pasado muchas penas por lo que las cuotas son muy altas y eso ha ocasionado que los proyectos de mi vida, los proyectos estudiantiles se estén aplazando precisamente por eso, porque las cuotas son muy altas, entonces tengo que dedicar más tiempo a trabajar para poder pagar las cuotas. Lastimosamente he tenido que utilizar el ICETEX para estudiar, pero las cuotas son muy altas y pues he tenido que aplazar muchos proyectos de mi vida para poder continuar estudiando. Saludos y bienvenidos a Cámara Acción, un espacio de análisis, opinión e información de la Cámara de Representantes. Miles de profesionales colombianos dicen que el ICETEX ha sido para ellos un mal necesario. Necesario porque gracias a él pudieron estudiar sus carreras. Y un mal porque las deudas contraídas con el instituto se convirtieron para muchos en causa de desvelos, privaciones, enojos y desespero. El Congreso de la República fue consciente de la situación de estas decenas de miles de jóvenes colombianos y para aliviar su condición de deudores, el representante Rodrigo Lara propuso dos leyes que ya fueron aprobadas en el Congreso. La primera de ellas pone fin a los procedimientos empleados por el ICETEX para abordar a sus deudores, procedimientos muchas veces desconsiderados y abusivos, a los cuales se suman los altos costos que, según sus cálculos, implican estos cobros. No solo los altísimos valores que deben pagar en intereses los deudores del ICETEX son motivo de preocupación. A eso hay que sumarle las llamadas, correos electrónicos y cartas con las que estas casas de cobro, popularmente llamadas chepitos, asedian a los deudores y a sus fiadores. Un agravante, cuando los estudiantes quedan en mora tienen que pagarle una mordida del 10% sobre el valor final de la deuda a estas empresas, en el conocido cobro prejurídico. Mi proceso ya entra a una firma de cobranza denominada León Asociados, con quien tuve muy malas relaciones. Nosotros llegamos al punto ya de las groserías porque pues estas personas acosan al teléfono, ponen citas en las oficinas de ellos, te tratan muy mal, te humillan, te insultan y te exigen los pagos inmediatamente, hasta que realmente yo me cansé del acoso, me cansé de esta firma de cobranza y tomé la decisión de pagar, hacer un acuerdo de pago con el ICETEX y pagué casi que el doble del crédito inicial. A veces me llaman a las 7 de la mañana, respondo la llamada, pero nuevamente a las 11 llaman, a las 1 de la tarde llaman, a las 4, a las 7, incluso he recibido llamadas de ICETEX a las 10:30 de la noche. Entonces es un hostigamiento constante y aparte de hostigar no presentan acuerdos de pago que sean viables para nosotros como usuarios. Sin embargo, luego de un gran trabajo, el Congreso aprobó la ley que elimina el cobro prejurídico. Los estudiantes ya no le pagarán un solo peso a las casas de cobranza. Y era un negocio muy lucrativo para esas empresas. Estimamos que en 5 años se ganaron cerca de 36.000 millones de pesos por una función que debía realizar directamente el ICETEX y para lo cual además se le estaba trasladando presupuesto público. Y por eso los eliminamos completamente. Está prohibido el traslado del cobro prejurídico en los créditos del ICETEX.
que por ley ICETEX se haga cargo de los cobros prejurídicos es genial. ¿Por qué? Porque uno, se acaban los hostigamientos telefónicos y por correo electrónico, y dos, es un alivio para el bolsillo de nosotros los recién egresados, que no tenemos un empleo estable y que muchas veces nos vemos como a gatas para poder conseguir el dinero de pagar nuestras cuotas. Y lo celebro, felicito a esa persona que a su cargo tiene ese proyecto de ley, porque realmente la situación de nosotros como deudores del ICETEX es lamentable y es un poco triste por la forma en que se practican esos cobros. El peso de las cuotas sobre la vida financiera de los usuarios era también un motivo de angustia para los deudores del ICETEX. La segunda ley, llamada de proporcionalidad, llega a cambiar las cosas y aliviar tanto las finanzas como el estrés de los deudores. Jaime Pinzón tiene 27 años y creyó que luego de graduarse como psicólogo la vida le sonreiría. Contrario a ello, lo que ha tenido son pesadillas, dolores de cabeza y hasta ganas de llorar porque acumula una millonaria deuda con el ICETEX. Me prestaron 20 millones de pesos en total, aparte de los beneficios. He pagado 6 millones de pesos al día de hoy y solo me ha disminuido la deuda total 120.000 pesos. Entonces, los 6 millones de pesos que yo he pagado, no sé la verdad qué se ha hecho esa plata, porque mi deuda como tal no desciende. Su sueño de viajar, especializarse y casarse se quedó en eso, en un sueño. Antes que de pronto buscar para comer o para tener, no sé, darme un lujo, ir a cine o hacer algo, es completar la cuota del ICETEX para poderles pagar, porque sé que eso me genera más interés. Entonces, sé que si no pago hoy, mañana me toca pagar el doble y otro pedazo más, y eso me impacta mucho. Entonces, mi afán siempre es procurar pagar al ICETEX lo más pronto posible. La nueva ley le pone freno al dolor de cabeza que padecen más de 400.000 usuarios de ICETEX. Lo primero es que si uno toma un préstamo va a pagar un valor justo, unos intereses muy bajos, que es el IPC más 3 puntos. Entonces las personas saben que van a pagar un valor máximo diferente a lo que ocurre hoy, que no saben cuánto van a pagar en intereses. Otra cosa muy positiva es que si uno no tiene trabajo, no tiene que pagar. Y si tiene trabajo, paga sus cuotas mensuales proporcionales a sus ingresos. Si gana un mínimo, pagará máximo 50.000 pesos. Si gana 3 millones, pagará máximo 19%. El creador de la ley considera que de esta manera se es justo y equitativo con cada colombiano que necesite del ICETEX. De ahora en adelante, las cuotas que paguen serán proporcionales al ingreso. Por ejemplo, si se gana 1.600.000, no pagará más del 15%, es decir, no pagará más de 200.000 pesos, lo cual es muy distinto a pagar 600.000, 800.000 pesos. Por otro lado, ya no le exigirán codeudor. Para los muchachos más pobres que no tienen cómo conseguir un codeudor, pues esto va a ser un alivio y podrán estudiar a través de este sistema. Y tercero, si pierde su empleo o si no consigue empleo simplemente, pues se congela el pago de estos créditos del ICETEX. Mi calidad de vida podría ser mucho mejor si hubiera adquirido un crédito con la nueva reforma que se está planteando en el proyecto de ley. Con esta medida que nos está abriendo el ICETEX, y que nos va a cobrar más interés más adelante, entonces uno dice como que, uy hombre, está buena la decisión y que nos va a beneficiar a nosotros para poder seguir surgiendo a un nivel educativo. Miguel Arias, Jetson Leighton y Camilo Salazar son estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Desde los 4 años hasta este momento he tenido la misma visión. Gracias a Dios no me ha ni disminuido ni aumentado. He estado en el mismo rango de visión desde que me evaluaron en los 4 años y me vieron la retinitis pigmentaria, que es por ahí un 50 o 60% de lo que yo veo un 100%. Tengo catarata congénita, ya que mis 2 abuelos, por parte de madre y por parte de padre, tienen discapacidad visual completa. Yo tenía 45 días de nacido cuando se me estranguló una hernia inguinal y después, posterior a la cirugía que me aplicaron, se dio la convulsión, generando una parálisis en todo el lado derecho. Para estudiantes como ellos, la nueva ley les otorga preferencia absoluta a la hora de solicitar un crédito educativo. El beneficio es que ellos van a ser los más probables elegidos para este modelo. Créditos e intereses racionales, así como la posibilidad de pagar de acuerdo a las posibilidades económicas, son en realidad verdaderas ayudas para los colombianos que lo necesiten. Las nuevas leyes no son retroactivas, es decir, solo cobijarán a los nuevos usuarios del ICETEX. Pero los actuales deudores, ¿qué?
Para ellos también habrá una ley que les permitirá renegociar y refinanciar sus deudas. Actualmente hay 403.000 deudores del ICETEX y se calcula que en total tienen un compromiso financiero superior a los 324.000 millones. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues ahí viene la tercera batalla que queremos librar. Queremos darle voz a estas 403.000 personas que deben esos créditos y queremos que no exista más capitalización de intereses, que el costo financiero sea IPC más 1, es decir, que se corten, que se rebajen los intereses que están pagando estos muchachos y que se reliquiden muchos créditos. Porque me parece muy injusto que hayan tenido que capitalizar intereses y que carguen ese crédito como un lastre. Un joven cuando sale de la universidad quiere volar, quiere crecer, quiere salir adelante, tiene toda la energía y la voluntad del mundo, pero se da cuenta que no puede hacerlo porque tiene amarrado al pie un lastre que es ese crédito del ICETEX. Hay que liberarlos y ese es mi propósito. Esta ley sería el alivio para todos los deudores actuales. El valor de la deuda que pagan los usuarios del ICETEX podría reducir entre un 25 y 30%. Yo ya estoy muy contento de haber sacado estas dos leyes de real pública de mi autoría y quiero ir por esta tercera, que es la gran batalla, es la más importante, pienso yo, porque es el alivio a estos 403.000 jóvenes. Es un plan de salvamento para muchos que están ahorcados, que no tienen empleo y que mensualmente les están cobrando 600.000 hasta 800.000 pesos de cuota del ICETEX y esto se les volvió absolutamente invivible. Es un sistema muy injusto, es un sistema que termina postrando, humillando a familias enteras que sirvieron no solamente de codeudor a sus hijos, sino para los mismos amigos o familiares que sirvieron de codeudores y hay que encontrarle una solución. Los créditos educativos deben servir para que se emancipe la juventud y no deben servir para esclavizarlas a unos créditos impagables. Rodrigo Lara pasará de la Cámara al Senado este 20 de julio y en la Cámara Alta presentará esta nueva ley de alivio y salvamento para los deudores del ICETEX, que atraviesan por una situación difícil. Las dos leyes ya aprobadas, así como la tercera, que entrará en discusión en la próxima legislatura, significan un revolcón para el ICETEX y para sus relaciones con los usuarios. ¿Cómo van a condicionarse? ¿Y qué otros proyectos existen para que los beneficiarios tengan más ventajas en el futuro? Conversamos con el director del instituto. Hay dos leyes que se aprobaron. La primera es sobre el cobro jurídico, cómo se va a implementar y cómo se está acomodando al ICETEX para hacer posible ese cobro. La ley se sanciona el 19 de abril y queda en firme precisamente en ese momento. Lo que nosotros hicimos ya fue comenzar a cobrar 0 pesos por el tema de cobros jurídicos y prejurídicos. Entonces hoy a los jóvenes se les está cobrando 0 pesos. Hubo personas tal vez que el 19 y el 20 se les hizo cobro mientras que se notificaba que la ley ya había quedado en firme y sobre esas personas que si en esos 2 días se les hizo un cobro, se les cobró, se les descuenta la próxima cuota para que lo tengan en cuenta los jóvenes. Para nosotros eso significa un reto de eficiencia y es que tenemos que hacer mucho más eficiente el proceso. Y segundo, necesita un proceso de adaptación. Sobre lo primero hay que decir que más o menos el cobro jurídico que hoy hacemos le costaba 7.000 millones de pesos al ICETEX y más o menos el recaudo que se daba por ese monto era de 4.500. Es decir que nosotros ya estábamos asumiendo una parte importante del mismo. Pero con esta entrada en vigencia de esta ley, por supuesto que tenemos que hacer mucho más eficiente ese proceso, que cueste mucho menos y asumir completamente el cobro. La otra ley que fue aprobada, ya está aprobada, está en proceso de conciliación, es la ley de la cuota contingente al ingreso. ¿En qué consiste y sobre todo, cómo se está implementando en el ICETEX esa modificación? Esta es una adaptación completa para nosotros, básicamente porque cambia completamente lo que hoy tenemos como crédito educativo, porque tenemos que comenzar a hacer procesos de intercambio de información con el Ministerio de Salud, por ejemplo, para toda la planilla, y porque tenemos que implementar procesos de fiscalización para que realmente se hagan las contribuciones que se tienen que hacer dependiendo del salario que tiene la gente. Yo creo que eso cambia muchísimo la forma como hoy operamos, pero eso nos genera retos un poco también tecnológicos para nosotros, de adaptación, un poco de la forma como se hace el cobro, siempre garantizando algo que tal vez es fundamental y es que siempre tiene que primar la sostenibilidad financiera de la entidad. Con esta contribución solidaria yo tengo que garantizar que que los jóvenes van a contribuir nuevamente para que el modelo pueda seguir avanzando en las siguientes generaciones. Si yo no hiciera eso,
la siguiente generación no va a tener la oportunidad de financiarse a través de mecanismos como este. Entonces, yo tengo que ser muy responsable en la implementación para que realmente el recaudo se dé y al final yo pueda tener un sistema que perdure por los años. ¿Qué otros beneficios o qué otros mecanismos está implementando el ICETEX a futuro para garantizar mayor acceso a la educación superior y la financiación de esta educación? Es un proyecto que hemos denominado EduPlan y lo que queremos acá es un ahorro programado focalizado principalmente para la población de menos recursos. Es decirle a esos padres que hoy están pensando y que tienen chicos muy pequeños que hay que comenzar a programar el ahorro. No, independientemente del salario, lo que queremos hacer es que esos padres hagan un esfuerzo para financiar por lo menos los 3 o 4 primeros semestres. Y el tercer proyecto de innovación que teníamos era becas del sector empresarial. La reforma tributaria de la Ley 1819 del 2016 dejó la potestad de que aquellos empresarios que hicieran donaciones para educación superior, para que jóvenes pudieran acceder a la educación superior, tuvieran beneficios tributarios. ¿Y qué estamos haciendo? Precisamente materializando eso que la reforma tributaria nos da, para que más empresarios que tienen hoy, dentro del marco de la responsabilidad social que tienen los empresarios, tal vez esta es una de las cosas a las que más le apuestan, la educación. Y esto nos permite que haya un gana-gana. Más jóvenes pueden acceder a la educación superior y ellos tienen un beneficio tributario y un reconocimiento por su responsabilidad social y su apuesta. Todas estas son muy buenas noticias, pero de aquí para adelante porque la ley no es retroactiva. Entonces, a partir de las sanciones de las leyes, hacia adelante van a ser los beneficios para los nuevos usuarios del sistema financiero para educación. Pero, ¿qué decirle a aquellos que de aquí para atrás tienen deudas, están en morosidad, están en situaciones complicadas porque no han podido hacer el pago oportuno en el ICETEX? Mire, nosotros hemos implementado en los últimos 2 años estrategias de normalización de cartera. Por ejemplo, se puede refinanciar su deuda tanto en el monto de la cuota como en el número de meses que se paga la cuota. O se puede hacer un acuerdo de pago para que se pague la deuda. Eso tiene beneficios importantes para los jóvenes que se acerquen precisamente a buscar ese tipo de mecanismos. Y es que en muchos casos se puede condonar completamente el interés de mora y el interés corriente, es decir, solamente quedan pagando el capital. Entonces, un poco la invitación a los jóvenes es que realmente busquemos los mecanismos conjuntos. Estamos muy abiertos a que esos jóvenes que han tenido dificultad, que lo entendemos, por supuesto, pero podamos buscar mecanismos conjuntos que nos acerquen mucho más a lo que está pasando. Entonces, esa es la invitación para todos los jóvenes. Llegó el momento de ver nuestro resumen de las principales noticias de la Cámara de Representantes que nos las va a presentar Natalia Lara. ¿Qué tal, Natalia? Adelante. Gracias, Otoniel. Vamos entonces con las noticias que comenzamos, como siempre, con los principales hechos ocurridos en las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes esta semana. Nos los presenta Paola Tovar. Natalia y televidentes, un saludo especial. La plenaria de la Cámara de Representantes esta semana se centró en el debate al magistrado Gustavo Malo, quien está investigado por el cartel de la toga. La plenaria aprobó la resolución de acusación en contra del magistrado y encontró mérito para que siga el proceso y acuse formalmente ante el Senado. Pero para ampliar un poco más esta información está el representante con nosotros, el representante Víctor Correa. Representante, gracias por estar aquí con nosotros y cuéntenos qué sigue con este proceso. Bueno, un cordial saludo para usted, para todos los televidentes. Vale la pena mencionar que el Congreso de la República también cumple la función de ser juez de un grupo particular de ciudadanos que tienen una protección especial que se llama fuero. Ese fuero los protege de ir a la justicia ordinaria en función de las decisiones que ellos toman para que no exista ningún tipo de persecución. Entonces, frente a personajes como Malo, como el magistrado Malo, el proceso es un poco más complejo que frente a otras personas. Empieza en la comisión de acusaciones de la Cámara, que pues presenta da todas las discusiones, los debates, las pruebas, todas esas cosas, pasa después acá a la plenaria de la Cámara y la plenaria de la Cámara decide si la acusa ante el Senado o no lo acusa. Decidimos acusarlo ante el Senado porque hay elementos de forma, o sea, cumple la forma y elementos también de fondo para realizar esa acusación. El Senado realiza el juicio político y en caso de encontrarlo responsable pasaría entonces a la Corte Suprema en donde se da el proceso penal. Representante, gracias por ampliar esta información. A ustedes muchísimas gracias y bueno, atentos a la función de la comisión de acusaciones, hay que reclamar que los demás procesos también avancen, porque es esto lo que va a garantizar que quienes hagan las cosas mal hechas en los altos cargos del Estado se hagan responsables y tengan consecuencias. Así es, muchas gracias por estar con nosotros y como le dice el representante, si llega a la Corte Suprema de Justicia, esta decide si desafora o suspende del cargo al magistrado Malo. Hasta aquí toda la información desde el Capitolio Nacional. Yo los espero en una próxima emisión con más noticias. Hay pesimismo en varios sectores de la opinión y la política sobre la paz firmada entre el gobierno y las FARC.
Los hechos ocurridos en los últimos días hacen creer a muchos que este proceso está haciendo agua. El crecimiento de las disidencias de las FARC, el presunto narcotráfico de alias Jesús Santrich, el posible regreso a la selva del Paisa y otros cabecillas de este movimiento guerrillero ponen en duda la estabilidad del acuerdo del proceso de paz logrado luego de 52 años de conflicto armado. Creo que aquí hay que reflexionar sobre aquellas personas que negociaron, que entregaron todo y como consecuencia hoy estamos viendo más criminalidad, aumento de cultivos ilícitos de 40.000 a 230.000 hectáreas de coca, aumento de la violencia en algunas regiones del país. Aquí lo que se hizo fue un mal proceso que advertimos debió de haberse enfocado en un proceso con justicia, verdad, reparación para que no existiera más repetición. Hoy tenemos desafortunadamente más repetición, más de lo mismo y una FARC fortalecida. Por su parte, algunos representantes insisten que este proceso no ha decaído y que deben seguir firmes las propuestas que se pactaron. Yo sí creo pues que con estas circunstancias no se va a frustrar el acuerdo de paz no tiene reversa, ya viene avanzando muy bien, pero sí, individualmente pueden ocurrir cosas como las que se han venido dando. Yo he visto de los actores del gobierno nacional la voluntad de sacar adelante este tema, he visto y he podido pues también conocer los comunicados de las FARC donde dice que esto no tiene reversa, pero lo cierto es que un acuerdo es para cumplirlo y buena parte del acuerdo actualmente se encuentra en un estado muy precario de implementación. Bueno, yo quisiera que el proceso de paz marchara, porque sin la menor duda todo ese esfuerzo y toda la voluntad y el coraje que le puso el presidente Santos y que naturalmente los colombianos que creemos en la paz pues quisiéramos que realmente esto tuviera una dinámica y que tuviera pues un buen resultado como todos los queremos. Sería verdaderamente lamentable para el país al interior y desde luego frente a la comunidad internacional nosotros quedaríamos muy mal porque realmente fueron muchos años de esfuerzo, muchos años de dedicación. Sin embargo, otros congresistas manifiestan que debe haber más participación por parte de los países garantes en los diálogos de paz y señalan que la actual situación se está presentando por incumplimiento tanto del gobierno como de la guerrilla. En un debate de control político sobre el tema de comunicaciones, el gobierno garantizó que no volverá a la cláusula de permanencia que antes imponían los operadores de telefonía celular. Luego de 4 años de haber sido eliminadas las llamadas cláusulas de permanencia que obligaban al usuario de telefonía móvil a permanecer con un operador por determinado tiempo, un proyecto de regulación del gobierno despertó el temor de que éstas pudieran ser revividas. Durante el debate citado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el ministro encargado de las TIC explicó cuál es el verdadero sentido de esta iniciativa y dejó claro que dichas cláusulas no serán modificadas. Muy importante dar claridad que las cláusulas de permanencia mínima que fueron eliminadas también por una resolución, una regulación de parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones no van a ser restablecidas ni permitidas de manera adicional nuevamente. Lo que busca este proyecto es básicamente equilibrar esa competencia y promover esa competencia para que tanto la industria que se dedica a la comercialización de los terminales, de los celulares, pues cuente con unas condiciones equiparables. Pese a la explicación del gobierno, los operadores pequeños y los comerciantes agremiados en FENALCO, entre otros, consideran que modificar la normativa podría ser un retroceso que le dé ventaja a las grandes empresas que han dominado el mercado. Para nosotros claramente es una marcha atrás en lo que es un desarrollo a favor de la competencia que ha habido en Colombia en los últimos 2 años. Entonces realmente no le vemos sentido a la medida y creemos que es un error que Colombia no se debe de permitir. Para el representante de la Cámara y citante del debate, Ciro Rodríguez, si bien el nuevo proyecto favorece la competencia, este deberá ser estudiado en profundidad para que no altere la libre elección de los usuarios. De la misma forma que la Comisión de Regulación siga trabajando en generar una mayor competencia en los servicios móviles y que siempre se respeten los derechos de los usuarios. Con esto terminamos las más importantes noticias de esta semana. De regreso contigo, Toniel. Gracias, Natalia. Hasta la próxima. También gracias a ustedes por su compañía. En nuestro próximo programa trataremos un tema polémico y muy sensible. Hablaremos de la eutanasia, los pros y los contras, cómo se aplica, qué piensan y sienten los médicos encargados de aprobarla y de ejecutarla. Quedan invitados. Hasta entonces.